El pasado verano fue el más caluroso de la historia desde que existen registros en nuestro país, con incrementos de 0,4 grados con respecto al verano de 2003, el segundo más cálido hasta hoy. Esto lo explica en buena medida el cambio climático, con episodios de olas de calor cada vez más frecuentes y extremas. Estas temperaturas tienen una traducción directa en tu salud, sobre todo cuando hablamos de temperaturas superiores a 27 grados. Desde el disconfort térmico o molestias hasta el estrés térmico, desencadenando determinados efectos fisiológicos que pueden producir daños muy graves o incluso la muerte. A nivel general, hay que tener en cuenta factores externos en la exposición a altas temperaturas, pero también juega un papel importante otros de carácter intrínseco como la edad, el peso, el género, la hidratación o el consumo de medicamentos y bebidas alcohólicas. El estrés térmico, por la gravedad de las lesiones que produce, puede aparecer en espacios interiores o exteriores y no debe tomarse la variable temperatura únicamente para medir el riesgo, ya que influyen otros factores como los ritmos de trabajo, la ropa, la velocidad del aire, etc. El más peligroso de todos los fenómenos asociados al estrés térmico es el golpe de calor, con aumento de la temperatura interna por encima de los 40 grados y medio y cuando nos quedamos sin recursos para enfrentarnos a la hipertermia. Por eso, presta atención a las medidas preventivas que expongo a continuación. El pasado 11 de mayo fue publicado en el BOE, con entrada en vigor inmediata, el Real Decreto Ley 4/2023, que incluye una disposición final primera que modifica el Real Decreto 486/1997 de lugares de trabajo en relación a trabajos al aire libre o en locales que no pueden mantenerse cerrados. Este nuevo Real Decreto Ley incide en cuestiones que en realidad ya estaban reguladas en otras normas como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de Servicios de Prevención o el Real Decreto 1561/1995 de Jornadas Especiales de Trabajo. Ordena y recoge en una única disposición la protección legal frente a fenómenos meteorológicos adversos para los casos de trabajos al aire libre y en locales de trabajo que no pueden quedar cerrados. Reitera la obligación de evaluar el riesgo, teniendo en cuenta las características de las personas y su estado biológico. Destaca, como novedad, la obligación de adaptar las condiciones de trabajo, incluyendo reducción o modificación de la jornada de trabajo cuando las medidas preventivas existentes no garanticen la protección, cuando se activen avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo por parte de la EMET o de los organismos autonómicos que cuenten con este servicio. Recuerda que, aunque en el Real Decreto Ley 4/2023 no se recoge explícitamente, según el artículo 18.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los trabajadores y trabajadoras y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. Nuestro consejo es no esperar a que se den estas circunstancias a las que alude el nuevo Real Decreto Ley y plantear a la empresa la necesidad de fijar ya las medidas preventivas correspondientes, con la participación y las propuestas concretas que pueda aportar la representación legal de las personas trabajadoras. Te dejamos en la introducción la posición del sindicato a raíz de la publicación de la norma en el BOE. Las medidas organizativas son muy importantes, sobre todo si trabajas al aire libre, ya que en interiores y con carácter general tenemos una regulación específica a través del Real Decreto 486 de 1997. Concretamente, en el anexo 3 de este Real Decreto se establecen los requisitos mínimos en relación a temperatura, humedad relativa, velocidad del aire y renovación mínima del aire en locales de trabajo cerrado. En todo caso, hay que evitar la exposición en las horas más calurosas del día, así como planificar adecuadamente los ritmos de trabajo, dejando las tareas más pesadas para las horas frescas y pautando adecuadamente las pausas y descansos. Es importante también evitar trabajos en aislamiento. Hay sectores, por ejemplo, que lo hacen anticipando la entrada al trabajo o suprimiendo la jornada partida en el periodo estival. En el campo o en la construcción hay buenos ejemplos de esto. Existen infinidad de medidas técnicas, pero existen algunas básicas. Tendremos que velar por la optimización de equipos de climatización para el control de temperaturas, establecer cortinas de aire, apantallamiento de las fuentes de calor, etc. Y si es posible, incrementar la ventilación natural.
Si se utiliza ropa específica de trabajo, la empresa debe proporcionar ropa ligera, transpirable, que mejore el intercambio de calor por evaporación y convección. Se debe evitar en la medida de lo posible la ropa aislante. Esto es difícil si tienes que protegerte contra quemaduras por contacto o radiación térmica, pero incluso en estos casos debe haber una planificación. Utiliza gorra, gafas de sol adecuadas y la empresa además debería habilitar espacios frescos para el descanso, disponiendo de agua potable u otros. El alcohol afecta negativamente y es conveniente vigilar la medicación que tomas porque puede afectar a la tolerancia. En última instancia, existen además chalecos refrigerados o trajes con mecanismos de refrigeración incorporados en el mercado. Hay un colectivo que debe extremar la precaución. Hablamos de las personas especialmente sensibles a temperaturas altas, embarazadas, personas con diabetes o con problemas respiratorios. También es fundamental habilitar en la empresa un protocolo de primeros auxilios y medidas de emergencia. Y por último, es fundamental la información y formación. Es importante la detección de los primeros signos de exposición a temperaturas para garantizar la protección efectiva de la salud, ya sea en uno mismo o en su compañero o compañera. Ahora veamos cuáles son los síntomas del golpe de calor para poder actuar en su prevención. Estos son los síntomas que, si los detectas, te deben obligar a interrumpir el trabajo, hidratarte y pedir ayuda. Aumento de la temperatura corporal, superando incluso los 40 grados centígrados. Es todavía más peligroso si no hay sudoración. Dolor de cabeza, náuseas, desorientación, piel enrojecida sin sudor, respiración acelerada, alteraciones de la conciencia, confusión, irritabilidad, desmayos o convulsiones, o problemas gastrointestinales, calambres musculares o agotamiento. Insisto, si detectas estos síntomas, interrumpe el trabajo, hidrátate y pide ayuda. Existen otros controles fisiológicos mucho más específicos que los anteriores recogidos en normas técnicas de prevención. Y dado que en muchas ocasiones vamos con un reloj con pulsómetro, ten presente esto. Interrumpe tu actividad si con un sistema cardíaco normal tu pulso excede a las 180 pulsaciones por minuto, restando a este valor tu edad. Por ejemplo, si tienes 40 años, tu límite debe estar en 140 pulsaciones por minuto. El riesgo se incrementa con la falta de aclimatación, que suele ser mayor al inicio de la temporada. En cualquier caso, la temperatura corporal no debería exceder los 38 grados centígrados en caso de personal no aclimatado. Si has realizado un gran esfuerzo físico y pasado un minuto, tu pulso sigue por encima de los 110, o si tu sudoración se interrumpe y la piel se calienta. Busca un lugar fresco, agua y avisa al 112. Haz lo mismo si ves estos síntomas en algún compañero o compañera. La empresa debe integrar en la evaluación de riesgos la exposición a temperaturas elevadas, así como establecer medidas preventivas adecuadas para garantizar la protección de la salud. Hay que tener presente que un episodio de altas temperaturas, además de los riesgos ya descritos, pueden incrementarse otros como el atrapamiento, golpes con objetos o caídas al mismo o distinto nivel. El gran olvidado en este fenómeno, por paradójico que pueda parecer, es la piel. Muchos convenios colectivos o evaluaciones de riesgos prescriben protección solar, ya que la incidencia de erupciones o cáncer es cada vez mayor. Tómate esto en serio. Aquí entra en juego el reconocimiento médico y la vigilancia de la salud, pero es un tema mucho más extenso que presentaremos en otros vídeos. Protégete, protégeles. Si tienes dudas, acude a un local de comisiones obreras.